una persona que entiende y sabe que yo soy pues diácono, líder de la iglesia, me hizo esta pregunta, y es verdad que las personas vamos a ser capaces de hacer obras y cosas más grandes que la que hizo Jesús. Y eso me llevó a una reflexión profunda, y por eso les invito a que meditemos sobre este texto, y el texto y en el contexto que el Señor declaró esta palabra. Está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, el versículo 12. Es el único versículo de que es texto del mensaje, aunque voy a estar haciendo algunas otras referencias. Así que les invito a que tengamos la lectura. Yo estoy usando la versión Reina Valera. Juan, capítulo 14, versículo 12. Dice así la palabra del Señor: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo haga, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Como les dije, esta pregunta inquietó mi corazón, inquietó mi mente y me invitó a meditar sobre esto. Y en esta porción de la Escritura, Juan hace una declaración asombrosa. Dice que nosotros vamos también a hacer las obras que Él hace y aún mayores, porque yo voy al Padre, dice Él. Ahora, yo me pongo a pensar a qué obras se está refiriendo el Señor mismo, que es el que declara esto. Y me puse a investigar, no a cabalidad, pero solamente en el Evangelio de Juan. Estamos parados en el capítulo 14. Solamente en el Evangelio de Juan, antes de esta cita que acabamos de leer, el Señor hizo unas cosas que a los ojos de todos los presentes fueron increíbles, maravillosas, milagros portentosos. Le voy a enumerar solamente algunos. Convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Estos milagros que estoy diciendo están justamente en el Evangelio de Juan. No me voy a meter con otros milagros. Antes de esta cita, también sanó al hijo de un noble y también sanó al paralítico de Betesda. ¿Se acuerdan aquella porción de la palabra que él no se podía meter al agua cuando se revolvían las aguas porque estaba paralítico? Bueno, el Señor lo sanó. Hizo otro milagro extraordinario. En el Sermón del Monte alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Esto que hizo el Señor era el lonche para un niño, y de ahí alimentó 5,000. Imagínense qué clase de milagro. Otro de los milagros extraordinarios que yo destaco aquí en el Evangelio de Juan es que en el Evangelio de Juan se narra el episodio en el cual el Señor caminó sobre las aguas. Inclusive invitó a Pedro para que caminara también, y él empezó a caminar, pero por su falta de fe se empezó a hundir, y entonces le dio miedo y ya no pudo hacerlo más. También le devolvió la vista a un ciego de nacimiento. ¿Se acuerdan aquel que fue cuestionado y qué sé yo, toda esta historia? Y uno de los milagros más extraordinarios, más portentosos, justamente la resurrección de su amigo Lázaro. Entonces, caminar sobre el mar, alimentar a miles de personas, resucitar a su amigo. ¿Cómo puede ser cierto que nosotros que tenemos fe en Él vamos a tener la posibilidad de realizar obras aún mayores que estas que acabo de describir? Yo he conocido, inclusive en el testimonio de los apóstoles que se narra en el Nuevo Testamento, no reconozco un milagro o una acción portentosa que se equipare ni en poquito. Claro, habían obras milagrosas hechas por el Espíritu Santo de Dios invocadas e intercedidas por los apóstoles. Pero yo no recuerdo ninguna
de los que recuerdo que vienen a mi mente y que sobre los cuales he meditado, ninguno tan grande como estos que acabo de describir, ni cerquita. Y si esos eran los apóstoles que caminaron con el Señor 3 años, que fueron instruidos, guiados, enseñados por Él, con todo y la promesa que Él les dio, no recuerdo haber visto ni escuchado de ningún testimonio, mucho menos los apóstoles de nueva generación, que se adjudican milagros y acciones, pero honestamente, soy bien reservado con respecto a creer y a entender que son milagros hechos por la intercesión de estos. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor? Porque lo que Él dijo no era mentira. Si Él lo dijo es porque es así. Nosotros, por fe en Él, por creer en Él y por palabras que salen de su propia boca, hemos de ser capaces de hacer obras aún mayores que las que Él hizo. Pero Él declara la última frase. Dice, aún mayores hará porque yo voy al Padre. Es decir, Él se retiraba. Él se retiraba y cuando Él se retira, nos da a nosotros la promesa y la potestad de ser capaces de desarrollar obras aún mayores. Pero aún mayores que ¿qué? Es lo que yo me pregunto. No la atribuyo, de verdad, hermanos, con todo y que les estoy describiendo, no la atribuyo a las obras milagrosas. No la atribuyo a la resurrección de Lázaro ni a caminar sobre el mar, porque Pedro no caminó sobre el mar, dio unos pasitos y se estaba hundiendo. Ni alimentar a 5,000, ni devolverle vista a los ciegos, ni salud a los enfermos. Aunque claro, podemos interceder y confiamos que no nosotros, el poder de Dios es capaz de hacer. Pero esta promesa no estaba diciendo exactamente que cada cristiano iba a ser capaz de caminar sobre el agua o que iba a ser capaz de resucitar muertos. Y aquí viene el primer pensamiento que llega a mi mente. Los apóstoles, en el libro de los Hechos, sí que realizaron algunos milagros. Yo no sé si recuerdan que hay una parte que dice que bajo la sombra de Pedro se levantaban enfermos y ocurrían milagros. Pero ni siquiera ellos, ninguno, ni caminó sobre el agua, ni resucitó muertos, ni multiplicó un lonche de un niño para alimentar a 5,000 personas. Y hasta donde sabemos, eso es así. El Espíritu Santo de Dios nos da dones y nos da testimonio y nos da diferentes oportunidades a diferentes personas según lo considere apropiado. Dice el verso en Corintios que no todos tenemos los mismos dones y que algunos cristianos tienen atributos, dones y talentos, unos más visibles que otros, unos más públicos que otros menos públicos y más silenciosos. Pero Jesús dijo que no solo sus seguidores harían las mismas obras, sino que harían mayores obras que Él mismo. No solamente que iban a hacer buenas obras, que iban a hacer cosas importantes, sino Él declara que estos discípulos, estos seguidores, y entre los cuales nos encontramos nosotros también, vamos a ser capaces de hacer obras mayores que las que Él hizo. De nuevo, esto no es una referencia a que las obras sean mayores en poder, porque el poder máximo viene de Él, lo tiene Él y nosotros no tenemos poder, ni cerquita, de poder ejercer el poder de Dios a nuestro criterio, de nuestro discernimiento. Así que no es que vamos a hacer obras mayores en poder. Claro, Jesús había resucitado a Lázaro, que había estado más de 3 días ahí, ya estaba apestoso y humanamente hablando, ni siquiera ninguno de los apóstoles realizó una obra mayor que esta. No lo hizo. Nadie, nunca ha superado el poder de Dios y la majestuosidad,
lo inmenso, lo glorioso de los milagros hechos por la mano y por la voz de Jesucristo el Señor, el Hijo de Dios, uno con Dios, conforme a lo declara la doctrina de la Trinidad. Entonces, dicho esto, ¿qué fue lo que quiso decir Jesús a sus seguidores que estaban con él ahí en esa ocasión cuando le dijo que iban a hacer obras mayores que las que él hizo? Y me puse a pensar en eso y sin lugar a dudas, las obras mayores que yo entiendo en mi meditación y en mi reflexión sobre este versículo tiene que ver con el anuncio de la obra redentora del Señor. Porque el Señor, y eso sí se dio en el primer sermón que predicó Pedro, el Señor predicó el sermón del monte y no se convirtieron tantas personas, como en el primer sermón que predicó Pedro, que se convirtieron y se entregaron al Señor con una sola predicación, más de 5,000 personas. Entonces, este comando, o este relevo, o esta comisión que el Señor nos está dando, y esta invitación y esta certeza de que vamos a lograr hacer mayores obras que las que Él hizo, se refieren específicamente al alcance y al anuncio del Evangelio, lo cual sí es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y si queremos alcanzar la majestuosidad o la grandeza y alcanzar obras mayores que las que Jesús dio, evidentemente tenemos que enfocarnos en el llamado y en la responsabilidad de la predicación del Evangelio, de ver cómo hay almas que se pierden y que caminan por nuestras ciudades, por nuestros barrios que están al lado de nosotros y declara la Biblia que andan como ovejas sin pastor. El ministerio del Señor no salió de Palestina y de la tierra del Medio Oeste. Pero la obra de los apóstoles se extendió hacia África, a Grecia, a Turquía, a Italia, llegó hasta Roma, llegó hasta España. El apóstol Pablo señala un ministerio desarrollado en España. Así que, si nosotros solamente comparamos geográficamente el alcance de la obra de los apóstoles versus el alcance geográfico, me estoy refiriendo, a la obra del Señor, sí hicieron obras mayores, porque alcanzaron más tierra, porque alcanzaron más gente, porque le predicaron a más personas, porque tuvieron más contacto inclusive con personajes, con gente de todas clases, y la frase haréis cosas mayores, que está aquí en esta versión de Juan, no se refiere a que los discípulos iban a ser capaces de realizar milagros más grandes o más asombrosos que los que Jesús hizo en términos de poder y de exhibición, sino que su obra, extendida por el Espíritu Santo de Dios, a través de nosotros, la iglesia, a través de los discípulos, esa tendría un alcance mayor, de mayor impacto, de número de personas alcanzadas, que las que el Señor logró alcanzar en su ministerio cuando Él estaba entre nosotros. Y voy a explicar esto con algunos detalles. Esta obra mayor se refiere evidentemente al alcance geográfico, ya lo expliqué, y al alcance numérico. Después de la partida del Señor, y Él lo declara en esta porción que leímos, porque Él dice, ustedes lo van a hacer porque yo me voy. ¿Sí? Así lo dice en el texto que leímos. El Espíritu Santo de Dios iba a capacitar a los discípulos para predicar el Evangelio a muchas más personas y en muchos más lugares que lo que Cristo hizo cuando estuvo terrenalmente entre nosotros. Ese es lo primero que destaco. Es un mayor alcance geográfico y mayor alcance en número de personas. También tiene un mayor impacto a través de la iglesia porque la obra de Jesús, centrada en su persona y en su ministerio limitado hasta el punto donde Él lo desarrolló, iba a continuar y se iba a expandir y se iba a conocer a través de todo el mundo, no solamente del mundo entero conocido, sino hasta en estas partes del mundo donde ni siquiera se conocía, por lo menos para aquellos que existíamos o que existía este lugar. Entonces, es la iglesia realizando obras de compasión, de evangelismo, de servicio, de transformación espiritual,
que vamos a lograr que la obra del Señor se desarrolle de una manera mayor de la que Él hizo cuando estaba entre nosotros. Porque obras mayores no son milagros más grandes. No se trata de milagros espectaculares, sino de la multiplicación del Evangelio, de la expansión del Evangelio a través de la obra del Espíritu Santo hecha en nosotros, su iglesia, los creyentes. Así que esta promesa de que haremos obras mayores es particularmente para cada uno de nosotros, como sus seguidores, como sus discípulos, y no tengamos miedo a pensar de que somos capaces o seríamos capaces, guiados e instruidos por el Espíritu Santo, de tener alcances evangelísticos mayores que los que el mismo Señor Jesucristo alcanzó. Él nos los prometió. Y Él nos está diciendo, no tengan miedo, claro que pueden, ustedes lo van a hacer obras mayores que las que yo hice. Y la realidad de esto es que la única condición o el único, digamos, la línea de partida de la posibilidad de que nosotros como iglesia logremos hacer y desarrollar obras mayores que las que Cristo desarrolló es justamente su partida. Mientras Él estaba entre nosotros, Él era el responsable, el guía, el que daba las instrucciones, van a ir por aquí, se van a sacudir los zapatos por acá, van a llevar estas túnicas. Él daba las instrucciones una por una. Pero esta condición de las obras mayores que Él promete que nosotros vamos a alcanzar, se refiere a un condicionante circunstancial pero importantísimo. Él dice en el texto que leímos en Juan 14, que vamos a hacer obras mayores porque, declara Él, yo me voy. Yo me voy al Padre. Voy a estar con el Padre, por lo cual esta responsabilidad y este potencial de desarrollar y hacer obras como condición, como promesa fiel, hecha por Dios a su iglesia, es justamente yo me voy. Yo me voy y les paso el batón a ustedes y ustedes siguen como responsables y van a desarrollar obras y a llevar a cabo obras mayores que las que yo hice durante estos 3 años que estuve aquí entre ustedes. Así que la promesa de que Jesús haría lo que pidieran en su nombre, es una promesa que Él también hace, también está vinculada a este tema de obras mayores, ya que la oración en el nombre de Jesús es un medio para manifestar el poder de Dios. No podemos ir y tratar de hacer cumplir esta promesa que el Señor nos da en nuestra propia fuerza, porque no vamos a ser capaces de hacerlo. El poder y la unción que Dios, por la cual Dios hace que nosotros seamos capaces de desarrollar obras mayores a las que hizo el Señor, es justamente su partida, recibir la promesa del Espíritu Santo y permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Y si no nos mantenemos en una vida condicionada a una dependencia completa del Señor, a orar para que esta obra y esta promesa del Señor se haga una realidad en nuestra vida, no sería posible. Siempre será posible a través de la obra redentora del Señor, evidentemente, pero la acción del Espíritu Santo de Dios. Y nuestro propio o nuestro principal inmediato campo de trabajo es justamente la gente que nos está rodeando. Aquí en nuestra iglesia, las personas que nos visitan, nuestros familiares no creyentes, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de colegio. Si nosotros fuéramos capaces, y la verdad que yo me lo he preguntado a mí mismo, de impactar con el Evangelio la vida de la 10ª parte de las personas que se reúnen o que se encuentran alrededor de nosotros, los resultados serían diferentes. Estoy hablando del 10%. Imagínense el 50% o la totalidad, ¿por qué no ser positivos, proactivos, en el sentido de que la promesa del Señor Jesús está dada para nosotros y nosotros vamos a ser capaces de llevarla a cabo? También Jesús vincula las obras mayores que harán sus seguidores con las promesas
que está contestada en esta oración. Voy a leer para ustedes los versículos que siguen a Juan capítulo 14. Los invito a que los busquen en sus Biblias. 14. Leímos el 12, vamos a leer el 13 y el 14. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y el que conoce el corazón de cada uno de nosotros, entiende que espiritualmente esto que le vamos a pedir, muchas personas usan esto en el sentido muy particular, muy personal, y voy a llamarlo de una manera un poco temerosa, hasta egoísta. Entienden de que todo lo que yo tengo que pedirle al Señor en el nombre de Jesús, al Padre en el nombre de Jesús, se refiere a que estoy enfermo, sáname, estoy limpio, dame plata, estoy sin trabajo, necesito trabajo, necesito. Allá en Colón tienen una expresión que la aprendí allá, que dice, tú eres puro give me, y nada de take it. Dame, pero no dame dones para predicar, no dame dones para enseñar, no dame coraje para atreverme, dame para satisfacer mi mesa, para satisfacer mi cocina, para satisfacer mis necesidades físicas, mi salud. Y no estoy diciendo que esto no se deba pedir. Todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos los va a dar. Pero los leí justamente después del texto que leímos en la introducción, para que entendamos que en estos dos versículos que acabo de leer, si bien es cierto, el alcance de nuestras peticiones es muy amplio, Él se está refiriendo justamente a este tema de las obras mayores que podremos hacer, de las obras mayores que las que Él hizo. Pídanme unción espiritual, pídanme la posibilidad, y en resumen, esta frase de haréis cosas mayores se refiere al impacto más amplio, al impacto profundo de la obra de Jesús a través de nosotros, sus discípulos, de nosotros, sus creyentes, de nosotros, sus hijos. Porque a través de la obra extendida del Espíritu Santo y a través de la oración, es que podemos hacer este alcance mayor al que consiguió Jesús, y no necesariamente jactarnos en que nosotros tenemos el poder de ponerle la mano encima a alguien y se levantó y caminó, y sanidades, y estos tipos de milagros portentosos, porque en estos casos el poder le viene de Dios y es de Dios, no es de ninguno de nosotros. Pero la capacidad de hacer obras en obediencia, en la proclamación, en la evangelización, sí que es responsabilidad directamente de nosotros. Es una decisión que tenemos que tomar en consideración todos y cada uno de nosotros. Así que estas palabras que Jesús expresó aquí en el capítulo 14 de Juan fueron de consuelo para los 11 discípulos que estaban ahí. Acuérdense que esta declaración fue dada cuando los apóstoles le preguntaron, bueno, ¿y cuándo vamos a ver al Padre? ¿Y cuándo lo vamos a conocer? ¿Y qué es lo que va a pasar cuando tú te vayas? Y estábamos próximos a la entrega, a la traición y a la pasión del Señor. Porque Él estaba a punto, prácticamente esto se dio un tiempito antes de que Él fuera arrestado, de que pasara por toda esta pasión, de todo el sacrificio, de esta muerte cruel e injusta que Él vivió. Y los propios discípulos iban a ser dispersados esa misma noche. Judas lo traicionó, Pedro lo negó, los demás corrieron por ahí, quién sabe, andaban como insectos en baile de gallinas, huyendo cada uno por su lado. El único que más o menos dio la cara fue Juan, y más o menos. Pero todos fueron dispersados esa misma noche. Antes de que esto ocurriera, antes de que ellos sintieran el miedo, porque era miedo, antes que ellos sintieran
esta falta de comprensión de por qué esto está pasando. Si este es el Maestro, nosotros creemos que este es el Mesías. Antes que eso sucediera, Jesús les asegura a los discípulos, y es la palabra que tenemos para nosotros hoy, que pase lo que pase, la obra de Dios va a continuar en el mundo. Incluso después que el ministerio terrenal de Él termine, nosotros, sus seguidores, guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo del Señor, podemos continuar ayudando, evangelizando, sanando, claro que sí, orando por los enfermos, todas estas cosas. Pero el Evangelio, gracias a la obediencia y al cumplimiento de esta promesa del Señor, es que el Evangelio tendría y tiene el impacto mundial que tiene hoy. Obras mayores. A medida que el pueblo de Dios continúe orando, dedicándose al Señor, vendrán más y más respuestas. Y el mayor milagro de todos los milagros que sucede, más que resucitar muertos, más que caminar sobre el agua, el mayor milagro que nosotros somos capaces de producir por el trabajo y por la obediencia es justamente la transformación espiritual del corazón de un pecador a través de la fe en Cristo Jesús. Y si eso lo convertimos en una realidad, ciertamente estaremos haciendo obras, la obra que Él quiere, en obediencia a lo que Él nos manda hacer, pero justamente en cumplimiento de esta promesa. Obras mayores que la que el Señor Jesús hizo en términos de proclamación, en términos de nuestra responsabilidad evangelística. Quisiera orar a Dios para que Él ponga este deseo en el corazón de cada uno de ustedes, mis hermanos, aquí en el corazón de mi iglesia, y ver un sueño cumplido, que es que cada uno de nosotros, y yo estoy incluido, cada uno de nosotros nos convirtamos en discípulos fieles, obedientes al mandato de Dios, para que su promesa de hacer obras mayores que las que Él hizo, se haga una realidad en la vida personal de cada uno de nosotros y en la vida de la iglesia. Que el Señor les bendiga, mis amados.